o compareciente a Yanansi Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas. En este fragmento que voy a proyectar ahora, que va a ser muy corto, va a ser únicamente una pregunta que hizo el diputado Dani Vargas. Vamos a ver varios conceptos. Lo que pasa es que cuando son sesiones de este tipo que tienen un tiempo muy limitado para plantear una pregunta y para responderla, hay muchas ideas que quedan en el aire, hay muchos conceptos que no se desarrollan y algunos se pueden utilizar incorrectamente. Entonces, al no haber contexto, al no tener el tiempo de desarrollar un contexto, porque sería una sesión infinitamente, entonces es necesario pues tratar de analizarlo un poco más para entender un poco más el fondo. De lo contrario, se pueden hacer ideas erróneas, descontextualizadas, imprecisas, y eso solamente ayuda a la desinformación. Entonces, voy a poner este planteamiento que hace, de una pregunta que hace el diputado Dani Vargas. Yo personalmente, desde mi óptica muy personal, siento que a veces los diputados divagan un poco al momento de plantear una pregunta. No sé si la tienen clara, no sé si la tienen apuntada, no sé si tienen claro el objetivo de la pregunta o el espíritu de la pregunta, sino como que la van construyendo mientras las van formulando y a veces puede resultar un poquito confuso, pero esa es mi percepción muy personal y eso en ocasiones pasa. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con el dominio que se tenga o no del tema. Entonces, vamos a analizar esta parte. Voy a compartirles por aquí con audio para poderlo ver con detenimiento. Y aquí viene. Tiene la palabra el diputado Dani Vargas hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, en este mismo orden de ideas, yo creo que vale la pena aprovechar la comparecencia hoy de la presidenta del Colegio de Periodistas para reafirmar algunas cosas. Yo creo que ya a estas alturas de la comisión ya algunos tenemos algunas conclusiones y aquí está además decir que el tema de asignación de pauta y demás, pues tiene un sesgo y pues aquí no se trata de ver si son 5 medios, 7 medios, 80.000 millones o no sé cuánto. Vamos primero con esta parte. En ocasiones el discurso político lo que hace es tratar de establecer verdades absolutas en el planteamiento, por ejemplo, de una pregunta o en una afirmación como tal, tratando de incluir a la mayor cantidad de gente posible o haciéndolo tan plural que ya da por sentado una idea. Por ejemplo, dice que ya todos tenemos unas conclusiones y que hay, bueno, lo que menciona el diputado, y que hay además que, que hay un sesgo al momento de, o una intención previa o ya un enfoque definido a la hora de designar la pauta estatal, que al final de cuentas es el motivo central por el que se lleva a cabo este tipo de sesiones, ¿verdad? De la comisión que estudia el tema del SINAR. Sin embargo, si nos ponemos a pensar estrictamente en el término que se utiliza en este momento, al momento de plantear esta idea, en realidad parece que también ha habido un sesgo en los años anteriores, cuando más del 80% de la pauta estatal se designaba a a un grupo muy pequeño de medios de comunicación tradicionales, muy, muy pequeño. Y no es porque en ese momento no existieran tantos medios, especialmente digitales como ahora. De repente habían menos, pero siempre han existido una gran cantidad de medios regionales y especializados. Entonces, no es, no sería tan preciso decir de que entonces en este momento hay sesgo, sino que siempre ha existido o un criterio específico. ¿Cuál fue el criterio para contratar, para darle 38.000 millones de colones durante un montón de años a 4 o 5 medios de comunicación, cuando el presupuesto total que se tenía para eso era como 42, 43.000 millones de colones? O sea, ¿cuál era el criterio realmente?
evitan el tema de las mediciones, si realmente se llega, si no se llega, que eso ya se habló un poco en el video anterior. Porque hay algo más que yo creo que no tiene una ponderación económica y es el valor democrático. Yo quisiera saber si el Colegio de Periodistas, yo he visto estudios aislados, ¿verdad? De algunas visorías internacionales de respaldo a la libertad de prensa y a la... Ahora aquí habla sobre el tema del valor democrático. O sea, ya salimos del primer tema que hablamos ahorita, ahora vamos al valor democrático. ¿Qué es democracia? Democracia básicamente, y según la Real Academia, es el poder del pueblo. ¿Y cómo le da usted poder al pueblo? Al pueblo usted le da poder informándolo bien. Si usted no tiene un pueblo bien informado y bien educado, vea que donde hay una dictadura, en los países donde hay dictaduras, los procesos de educación a veces son muy débiles. Un pueblo bien educado y bien informado es un pueblo que tiene poder sobre sus propias decisiones, por lo tanto hay democracia. Si uno quiere tener un pueblo bien educado, bien informado, tiene que invertir en la mayor cantidad de visiones posibles para que uno pueda tener los elementos necesarios y poder discernir qué es lo correcto, qué no, o cuál es mi criterio lo más alimentado posible sobre la realidad que yo estoy viviendo. Entonces, democracia e información van de la mano. Porque entonces cuestionar el hecho de que ya no se le dé a estos medios de comunicación grandes y tradicionales la mayor parte del queque, el 80% del queque, el hecho de que ya no se les dé ese 80% del queque, ¿por qué tiene que significar un golpe a la democracia o una afectación democrática? Si al final, cuando hablan del término democratizar la pauta, entonces vamos a desmenuzarlo. Si democracia es el poder en el pueblo, entonces mientras más opciones tenga el pueblo para informarse y poder hacerse un criterio, entonces mayores posibilidades hay de que realmente exista tal democracia. la libertad de pensamiento, pero yo quisiera saber si existe algún estudio formal, algún documento formal o varios de cuál es el estado actual, porque acá más allá, esta comisión que viene a investigar un poco la asignación de pauta, pero es que quedan en el aire cosas, vamos a ver, desde cuando se empezó con adjetivos peyorativos de canallas, sicarios, carroñeros, todo ese tipo de cosas va en detrimento de la prensa, más allá de que se signe o no se signe pauta, pero como un todo, yo creo que Más allá de que se asigna o no se asigne pauta y los apelativos o las palabras fuertes, los términos que se le han atribuido a la prensa, especialmente en este gobierno, el tema de utilizar específicamente esos términos, pues de cada persona tiene su forma de expresarse, tiene su contexto propiamente y tiene sus razones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Vamos a definir si este término está bien utilizado o no, de acuerdo al contexto, a las razones, a los motivantes. Que cada uno analice cuál ha sido la relación entre la prensa y, por ejemplo, Rodrigo Chávez, cuando Rodrigo Chávez era candidato, cuando aparece en el escenario político, cuando hace oficial su candidatura. Que cada uno y cada una defina. ¿Hubo un trato igualitario entre Rodrigo Chávez y los demás candidatos? Después entre Rodrigo Chávez y el otro candidato en segunda vuelta. ¿Cuál era las noticias que se publicaban? ¿Tenían un balance al momento de contemplar a las dos partes? ¿Tenían un balance al momento de contemplar lo que hablaban de Rodrigo Chávez y la defensa que propiamente debería tener Rodrigo Chávez como contraparte en un balance periodístico al momento de construir una noticia que cada uno analice? Ahora, no hay que tener una visión 2020 para darse cuenta de que existen medios que están constantemente publicando noticias con un enfoque muy crítico hacia el gobierno. No digo que esté bien o esté mal, es un enfoque muy crítico, mientras que hay medios
que están desarrollando informaciones que tratan de destacar lo que está haciendo el gobierno. Tampoco digo que esté bien o esté mal. Aquí el punto es, las dos partes están informando de forma balanceada. Entonces, cuando usted, la persona que está viendo este video, lea una noticia, vea una noticia, observe, por lo menos están las dos partes, por lo menos está hablando la parte del gobierno y la parte, digamos, afectada. Y adicional, de repente, un especialista objetivo e imparcial que pueda dar un criterio especializado y técnico para poder aclarar, para que uno tenga la posibilidad de discernir, de entender realmente qué es lo que está sucediendo. Porque una cosa es publicar una noticia, por ejemplo, criticando al gobierno, y utilizo como fuentes adicionales a partidos que están en contra del gobierno o que son oposición al gobierno. Eso no es balance. Eso es únicamente un fortalecimiento del criterio que yo tengo de criticar al gobierno. Igualmente si se hace al revés. Entonces, habla del detrimento a la prensa. En realidad, de repente en este momento lo que nos estamos cuestionando es cómo la prensa está manejando los hechos de relevancia nacional. Si los están manejando de manera equilibrada y objetiva. El periodismo busca objetividad por medio de la utilización de fuentes, por medio del balance informativo, por medio de un criterio sano, constructivo, porque destruir es muy fácil. Construir es muy complicado. ¿Cuáles son los efectos que estamos dejando en las personas después de que leen las noticias o que ven las noticias que se producen? De que estamos bien, que estamos mal, que hay oportunidades. Incluso cuánto impacta eso en la salud mental de la gente cuando uno le pregunta a las personas cómo está la situación en el país. Está terrible y otros dicen está mejor. Obviamente cada uno opinará desde su escenario, pero también se alimenta esa opinión justamente de las informaciones que nosotros consumimos. Que vale la pena hacer una reflexión y creo que en este caso el colegio tiene un papel fundamental de que nos faciliten si existe algún estudio, porque yo he leído documentos aislados de cómo nos ven algunos otros países, recomendaciones inclusive de algunas ONGs y demás, porque muchas democracias han empezado a caer precisamente cuando empezamos de broma en broma a maltratar de palabra, de hacer censura previa a la hora de una conferencia de prensa. Y yo creo que uno de los aportes que... Habla de cuando las democracias caen, cuando se maltrata de palabra. Bueno, maltratar ya es una valoración, es un criterio de valor, ¿verdad? Es una opinión personal. Si el diputado piensa eso, pues es su opinión personal. Em, Creo que cada uno puede identificar si esa relación que ha habido entre gobierno y algunos medios puede ser de maltrato o puede ser de búsqueda de balance o puede ser de búsqueda de respuesta o incluso de reclamos sobre algo que considera prudente. A ver, el hecho de que la prensa esté amparada en la libertad de prensa, en la libertad de información, en el derecho a la información, en la libertad de expresión, eso no la hace distinta a cualquier individuo que tiene que hacerse responsable de las cosas que dice o hace. Si yo me paro frente a una persona y en público yo lo comienzo a insultar, estoy incurriendo en delitos contra el honor y estoy haciendo ejercicio completo y total de mi libertad de expresión, pero toda libertad conlleva responsabilidades. La libertad es un poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, le dijo el tío Ben a Spider-Man. Entonces, es tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Si la prensa está informando, está ejerciendo un derecho que debe buscar y construir democracia siempre y cuando informe balanceada, correcta y verazmente. A mis estudiantes de un curso que se llama Opinión Pública, que consiste en analizar las noticias en la actualidad, ¿verdad? Las noticias actuales, yo les digo, no, no me tienen que creer a mí, no tienen que creer al gobierno, no tienen que creer a los opositores. Vean las conferencias de prensa los miércoles.
y después vean las noticias que salen después de eso, de al menos 5 medios, y analicen cuál realidad se expuso en la conferencia de prensa, no solamente lo que dice el gobierno, sino también lo que preguntan los medios y lo que se les responde y qué se publica. Y en muchas ocasiones, en muchas, mis estudiantes dicen, bueno, haciendo el ejercicio, parecen dos universos diferentes. Al menos dos universos diferentes. ¿Por qué? Porque falta objetividad, porque falta balance, porque falta profundidad, incluso, porque a veces algunos medios se enfocan más en publicar la noticia lo antes posible, antes de sacarla lo mejor posible. Que pueda hacer esta comisión más allá de la asignación de recursos, que no deja de ser un tema importante, pero creo que está en juego un tema mayor, que es la democracia, la libertad de prensa, y lo vemos todos los días desde diversos ángulos, como algunos medios se les dice los improperios más fuertes, y que una cosa lleva a la otra. Creo que el tema de la agresión a un periodista no es aislada, creo que el tema tiene que ver directamente. No conozco el estudio que usted hace mención, me gustaría leerlo, pero evidentemente una persona que se ve alimentada por gente que está en estratos de poder, pues tiene más valentía para hacer sus actos. Aquí habla de democracia y de libertad de prensa. Pues ciertamente, mientras más libertad de prensa haya, más fuerte va a ser una democracia. El tema es, ¿realmente no hay libertad de prensa? Pues fuera del tema de la asignación de recursos por parte del SINAR, de la misma manera desproporcionada en que se venía haciendo hace tiempo, más bien, de repente sí se está fortaleciendo lo que es la democracia basada en la buena en la buena información o en la información más plural posible con una asignación más ampliada, entonces de repente sí se está trabajando en democracia. Y la libertad de prensa, hasta donde yo he observado, no se ha limitado. No se ha limitado porque a ningún medio de comunicación se le dice no publique. A ningún medio de comunicación se le ha arrestado a un periodista. Que se les ha confrontado, sí. Pero ¿por qué entonces, y eso es un cuestionamiento muy personal, por qué la prensa debería ser intocable o más bien incuestionable? Si un medio publica una información desbalanceada, incorrecta, imprecisa o, en último caso, falsa, ¿por qué no se le debe decir nada? ¿Por qué el periodista no debe asumir también el rol responsable de analizar la forma en que está llevando a cabo su profesión? Entonces, yo quisiera, la pregunta concreta es si existen algunos análisis, un estudio de cuál es el estado actual de la prensa en Costa Rica, porque yo me atrevo a decir que, por lo menos en mi uso de razón, no recuerdo una crisis que haya vivido el periodismo como la que tenemos actualmente, en el sentido que un día se ataca y el otro también, y prácticamente ya sabemos que las conferencias de prensa eventuales de un día a la semana son con un fin específico de atacar a alguien. Y si no es a políticos, es a la prensa, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría saber si tienen ese análisis integral con respecto al estado actual de la prensa en Costa Rica. Crisis actual, dice, del periodismo. Yo sí creo que el periodismo está en una crisis muy, muy fuerte, principalmente porque se ha generado mucha desinformación. Por eso hay crisis, porque de repente hay personas que tienen el talento de informar o el talento de comunicarse, facilidad de comunicación, y están utilizando las plataformas para transformarse en un medio de comunicación, ejerciendo la labor periodística pero sin la técnica necesaria que da la academia, algunos casos, no todos, algunos casos, y está dando información desbalanceada, desproporcionada o pasando como información un montón de visiones editoriales, para un lado o para el otro. ¿Ok? Em, en ese sentido, si hay crisis, por supuesto. Si la gente dice que no quiere ver noticias o que el 9
u 8 de cada 10 noticias que ve son negativas, obviamente hay crisis. No puede ser que en un país el 80 y el 90% de las cosas que sucedan sean malas. Eso no es posible. Eso depende del enfoque con el que se están desarrollando las noticias. Y eso se podría analizar posteriormente. Bueno, el PROLEDI, que es el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, es el que genera un informe periódico. Entonces, ahí se ha venido evidenciando, sobre todo en el último informe, algunas de estas situaciones. El colegio también participó de un pronunciamiento con hechos y datos que se dirigió a la organización, a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Entonces sí se han documentado las situaciones y se han denunciado tanto a la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA como a la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Entonces diría, bueno, y adicionalmente el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión tiene ya 2 años de estar documentando acciones de violencia digital hacia periodistas. Entonces se han venido ya generando documentaciones de parte de organizaciones y en el caso del colegio dirigidos específicamente a la OEA y a la ONU en sus relatorías de libertad de expresión. Yo sí le agradecería si nos pudiera. Ok, los informes del PROLEDI son bastante amplios, sería interesante analizarlos ya un poquito más a profundidad. Por ahí ya encontré algunos, creo que el último es del 2023. Habría que revisarlo para ver el contexto y los ataques de periodistas a nivel digital, si no me equivoco fue el término que utilizó o similar. También hay que ver el contexto, la situación, el motivante y a qué hace alusión ese ataque. Ahora, como la libertad de expresión es real, pues todo el mundo puede tener la libertad de decir, de expresarse, incluso de atacar, obviamente, asumiendo las consecuencias de eso. Pero si hay un enfrentamiento entre personas X hacia uno o muchos periodistas, hay que ver qué es lo que están reclamando, si es algo justo, si es algo injusto. Entonces, no se puede eventualmente interpretar. No, no estoy hablando de lo que dijo la presidenta del Colegio de Periodistas, sino interpretar, uno como oyente, que todos estos casos, muchos o pocos que haya de ataques a periodistas, estén relacionados directamente al tema que se está tratando ahora. Porque sencillamente podría ser completamente sobre otras situaciones o porque las personas sienten de que ese periodista no está haciendo bien su trabajo o por temas políticos. O sea, hay que analizar los datos y las afirmaciones a profundidad para ver realmente cómo se pueden interpretar. Pudiera hacer llegar esa información, créame que es de mucho valor, por la situación que exponía antes. Yo creo que acá, más allá del nombre de un medio o del dinero que se esté hablando de por medio, creo que hay un valor que es la democracia y que a veces se tambalea cuando se ponen mordazas y cuando hay censura previa de algunos tipos de actuaciones como las que he descrito. Entonces, yo le agradecería si nos los puede hacer llegar acá a la comisión o... Mordazas y censura previa. Ya con eso termino. ¿Qué son mordazas? Son instrumentos que se utilizan para evitar que una persona hable y se exprese, ¿verdad? En realidad, objetivamente, yo percibo que eso no está sucediendo. Y la censura previa es justamente el señalamiento o hasta incluso el evitar que se haga, por ejemplo, una publicación, ¿verdad? El censurar, el señalar negativamente algo antes de que se emita, que se distribuya o que se publique. Y eso tampoco está sucediendo realmente. De hecho, la cantidad de medios de comunicación que hay son un montón. Y no solamente los tradicionales en realidad son pocos. Los tradicionales de alcance nacional son pocos. La cantidad de medios de comunicación que ha aparecido, desde regionales especializados, digitales, hasta los que en este momento también se califican, dependiendo de la interpretación, como medios de comunicación no dirigidos o conducidos por profesionales en comunicación, sino por personas que ejercen los derechos que abrió la Sala Cuarta con sus 2 fallos. Entonces, estamos hablando de una pluralidad de enfoques tremendos. Si uno navega en redes sociales, uno va a ver perfiles, medios pro gobierno, contra gobierno o que analizan otro tipo de situaciones y en realidad no necesariamente
se puede hablar de un tema de mordaza y de censura previa cuando nos estamos contextualizando esa afirmación únicamente en el hecho de que se le quitó una tajadota del pastel a una cantidad muy reducida de 4 o 5 medios de comunicación. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque eso es lo que está investigando exactamente esa comisión que analiza cuáles son las contrataciones que hizo el SINART y que ya no se le está dando ese monto. Básicamente eso es lo que están revisando, ¿verdad? Porque ya no se le da ese monto a esos medios de comunicación grandes. Y ahí viene todo el tema del detallar, cuál es el alcance, si es medible, si no es medible. Los medios tradicionales no son medibles con la precisión y exactitud que tienen los medios digitales, pero ya eso es un tema para después. El objetivo de analizar esto es justamente tratar de entender el contexto y entender los términos que se están utilizando. ¿Por qué? Porque después las cosas que se dicen ahí en esa comisión que investiga las contrataciones del SINAR o en cualquier otro ámbito propiamente de la política se pueden tomar como verdades y no todo lo que se dice es una verdad absoluta. Hay muchos matices grises. Entre el blanco y el negro hay una cantidad de grises increíble. Y eso es lo que hay que observar y hay que ver también sobre qué se está poniendo ese blanco, ese negro y esos matices. Ese sobre qué se llama el contexto. Entonces, si en algo aporta para poder por lo menos cuestionarse uno lo que se habla ahí, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos vemos.